Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les voy a hacer dos ejercicios de cómo determinar la fórmula empírica y fórmula molecular de un compuesto. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal si no lo has visto y regálame un like. El primer ejercicio dice, se determinó que un compuesto orgánico contiene solo tres elementos, carbono, hidrógeno y cloro. Cuando se quemó por completo en el aire una muestra de 1,5 gramos, se produjeron 3,52 gramos de anhídrido carbónico. En otro experimento, el cloro de una muestra de 1 gramo del mismo compuesto se transformó en 1,27 gramos de cloruro de plata. ¿Cuál es la fórmula empírica para la sustancia orgánica? ¿Cuál es la composición porcentual de cada elemento? Entonces, a pesar de que aquí me indican en la segunda pregunta que hay que hallar la composición porcentual en la parte B, tienen que hallar la composición porcentual inicialmente, porque si no, no van a poder aplicar el procedimiento del cálculo de la fórmula empírica. Además, algo que tienen que saber en este tipo de ejercicios, que lo único que no va a cambiar es la composición porcentual, porque en este caso la suma del porcentaje de carbono, de hidrógeno y de cloro va a ser siempre 100%, independientemente de la masa de muestra que estén utilizando. Entonces se queman dos cantidades diferentes de muestra, pero es la misma muestra. Entonces, en la primera parte, donde dice que se quema 1,5 gramos del compuesto, se obtienen dos productos, que son el anhídrido carbónico y el agua. Entonces, a partir de 1,5 gramos de muestra, se obtuvieron esas cantidades de compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo 3,52 gramos de dióxido de carbono y tengo gramos también de cloruro de plata, pero a partir de la otra muestra, pues yo de cada una de las relaciones estequiométricas voy a poder calcular cuál es el porcentaje de la sustancia. Por lo menos de la primera reacción solamente puedo determinar cuánto carbono había en la muestra, sabiendo cuánto CO2 se formó. Y de la segunda reacción puedo saber cuánto cloro había en la muestra, dependiendo del cloruro de plata que se formó. Entonces vamos a hacer una relación estequiométrica para cada caso y vamos a poder calcular los porcentajes. De la primera reacción puedo calcular el porcentaje de carbono. De la segunda reacción solamente voy a poder calcular el porcentaje de cloro. Entonces esas son las relaciones que tengo que hacer entre el carbono de la muestra y el carbono del producto, y entre el cloro de la muestra y el cloro del producto. Antes de comenzar a hacer las relaciones estequiométricas, yo les recomiendo que determinen los pesos moleculares de cada una de las sustancias que están involucradas, porque eso les va a ahorrar trabajo. Entonces hagan primero con calma el cálculo de los pesos moleculares y ya después lo que les toca es hacer puro las relaciones. Entonces ya yo los calculé, el peso molecular del CO2 es 44 gramos sobre mol y el peso molecular del cloruro de plata me dio que es 143,45 gramos sobre mol. Entonces ustedes lo hacen en sus casas y luego van comprobando. Ahora sí, ya podemos comenzar a hacer las relaciones estequiométricas. Partiendo entonces de ¿qué? De la primera muestra, que se obtuvieron 3,52 gramos de CO2. Para esos gramos de CO2 voy a plantear relaciones estequiométricas para llevarlos a gramos de carbono, porque necesito los gramos de carbono para luego hacer el porcentaje de carbono. Entonces la primera relación va a ser que llevar los gramos de dióxido de carbono a moles de dióxido de carbono. Luego con los moles de dióxido de carbono vamos a obtener los moles de carbono, y a partir de los moles de carbono y su peso atómico obtenemos los gramos de carbono. Entonces podemos decir que en un mol de CO2 hay 44 gramos de CO2. Luego en un mol de dióxido de carbono hay un mol de carbono en la fórmula. Y luego un mol de carbono tiene una masa atómica de 12 gramos de carbono. Entonces hacemos la multiplicación, 3,52 por 12, todo lo de arriba, entre todo lo de abajo. Abajo es 44 por 1 por 1. Entonces viene siendo 3,52 por 12 entre 44. Eso nos da una masa de carbono de 0,96 gramos. Pero en esa muestra, recuerden que están en el 1,5 gramos de muestra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En esa muestra calcular el porcentaje de carbono, dividiendo entonces esos 0,96 gramos de carbono entre 1,5 y multiplicándolo por 100. Y entonces ese porcentaje se va a mantener a lo largo del ejercicio, es decir, sea cual sea la cantidad de muestra que ustedes utilicen para analizar, ese va a ser el porcentaje de carbono. Entonces ya acá en este punto
hemos determinado el porcentaje de carbono de la muestra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con la segunda muestra vamos a calcular o hacer los mismos cálculos, pero ahora con el cloro. A partir del cloruro de plata vamos a calcular el porcentaje de cloro. Para ello, primero entonces, a partir del cloruro de plata, tenemos que calcular los gramos de cloro. Entonces, ahora a partir de los gramos de cloro de plata vamos a hacer relaciones similares a las que hicimos para el carbono. Vamos a decir que en 1.27 gramos de cloro de plata va a estar contenido el cloro que reaccionó. Entonces, por cada mol de cloruro de plata hay 143,45 gramos de cloruro de plata por su peso molecular. Luego, en un mol de compuesto de cloruro de plata hay un mol de cloro. Y luego, en un mol de cloro, sabemos que su peso atómico es 35,45, entonces tiene una masa de 35,45 gramos de cloro. Simplificamos las unidades, hacemos la multiplicación de 1,27 por 35,45 y luego lo vamos a dividir entre 143,45. Eso me queda en gramos de cloro. Entonces esos gramos de cloro son los que se van a dividir entre la muestra para luego multiplicarlas por 100 y tener el porcentaje. Eso es 0,314 gramos de cloro. Entonces ahora vamos a dividir eso entre la muestra, pero entre la segunda muestra, que es la que reaccionó para obtener el cloruro de plata. Es 1 gramo. Entonces bueno, va a dar prácticamente la misma cantidad, se multiplica por 100 y tenemos el porcentaje. Entonces esto es 31,4% de cloro. Como ya tenemos el porcentaje de cloro y ya tenemos el porcentaje de carbono, por diferencia podemos sacar el porcentaje de hidrógeno. Decimos que del 100% vamos a restar el porcentaje de cloro, vamos a restar el porcentaje de carbono y eso nos va a dar el porcentaje de hidrógeno, porque eso no va a cambiar. Entonces, como eso no va a cambiar, ya yo puedo hacer mi fórmula empírica y mi fórmula molecular si me la están pidiendo. En este caso están pidiendo solo la fórmula empírica. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Que al tener la composición porcentual, ustedes asuman una base de cálculo de 100 gramos del compuesto. ¿Por qué? Porque todos los porcentajes son en base a 100, a un total de 100. Por lo tanto, si tengo 100 gramos, voy a tener la misma masa. Entonces, de carbono tengo 64 gramos, que son el mismo porcentaje. De hidrógeno, 4,6 y de cloro, 31,4. Tengo los pesos atómicos que lo busco en la tabla periódica y puedo calcular los moles de cada elemento. 64 entre 12 para el carbono, 4,6 entre 1 para el hidrógeno y 31,4 entre 35,45 para el cloro. Recuerden que calculamos los moles primero y de esos moles que estamos calculando vamos a escoger el valor menor para hallar la relación mínima de átomos. Entonces la primera división me da 5,33. La segunda división es 4,6 porque es entre 1 y el tercer valor es 0,88. Entonces, entre estos tres valores, ¿cuál es el menor? 0,88. Entonces voy a dividir todos los moles entre 0,88 para hallar la relación mínima. En el primer caso obtenemos un valor de 6,05, en el segundo caso de 5,22 y por supuesto el 1 que ya era el del menor. Entonces se puede aproximar el primero a 6 y el segundo a 5 y el tercero queda en 1. Por lo tanto, la fórmula empírica que me están pidiendo viene siendo C6H5Cl. Como verán, es muy sencillo, porque en este caso nada más me estaban pidiendo la fórmula empírica. Si tienen que calcular la fórmula molecular, acuérdense que entonces tienen que dividir la masa molar o el peso molecular de la fórmula molecular, que te la tienen que dar en el ejercicio o de alguna manera para que la puedas calcular, dividirla entre la fórmula empírica que tú estás obteniendo. O sea, después de obtener la fórmula empírica, tendrías que buscar el peso molecular de esa fórmula empírica para luego relacionarlo con el peso de la fórmula molecular. Muy bien, ahora veamos este segundo ejercicio que es parecido al anterior, pero aquí se están pidiendo la masa, la fórmula molecular. Entonces este dice que el mentol es una sustancia orgánica que podemos oler en las pastillas mentoladas para la tos y se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una muestra de 100,1 miligramos de mentol se quema en presencia de oxígeno, produciendo 282,33 miligramos de dióxido de carbono y 115,50 miligramos de agua. Me mandan a calcular la fórmula empírica, la composición porcentual y la fórmula molecular.
A pesar de que la parte B sea la composición porcentual, lo primero que ustedes tienen que buscar es la composición porcentual, porque a partir de ahí es que van a calcular la fórmula empírica y luego la fórmula molecular. Entonces, fijo, siempre van a tener que calcular primero la composición porcentual a partir de los datos que me den para su cálculo. Entonces, bueno, escribimos. El mentol contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos una muestra de 100,1 miligramos, de la que se obtienen 282,33 miligramos de CO2 y 115,50 miligramos de agua, tal cual como el ejercicio anterior. Del CO2 que vamos a buscar, el carbono que reaccionó y que estaba en la muestra de mentol. Del agua que vamos a buscar, el hidrógeno que reaccionó y que estaba en la muestra de mentol. El oxígeno no lo podemos calcular por estequiometría porque recuerden que el oxígeno también está presente en el aire que se utilizó para quemar la muestra. Entonces hay oxígeno de la muestra y hay oxígeno del aire. Entonces el oxígeno normalmente, para que se hagan una idea, siempre lo van a determinar es por diferencia. Entonces vamos a calcular primero a partir del CO2 el carbono y a partir del agua el hidrógeno. Y el porcentaje que falta para completar 100 va a venir siendo entonces el del oxígeno. Acá podemos calcular entonces todo en miligramos, sin necesidad de transformar todo a gramos, porque entonces van a perder más tiempo. Recuerden que las masas molares ustedes las pueden utilizar en las unidades que les convengan. Si aquí tengo todo en miligramos, pues úsenlas en miligramos. Entonces va a ser miligramos sobre milimol. Entonces vamos a hacerlo así. Ok, sabemos entonces que todo suma 100% y ya podemos empezar a calcular. Ya yo lo había hecho y de paso lo hemos utilizado en varios ejercicios, entonces ya ustedes prácticamente pues se saben esos valores. La masa molar del CO2 vendría siendo 44 miligramos sobre milimol. Recuerden que lo voy a trabajar como me conviene en milimol. Y la del agua es 18 miligramos sobre miligramos mol. Partimos entonces de los miligramos de dióxido de carbono. Decimos entonces que 282,33 miligramos de CO2 es el que contiene el carbono que había en la muestra. Entonces decimos que en 44 gramos o miligramos en este caso de CO2 hay un milimol de CO2. Luego en un milimol de CO2 hay un milimol de carbono. Y luego en un milimol de carbono hay 12 miligramos de carbono. Entonces son las mismas relaciones, chicos, pero estamos trabajando con milimol y con miligramos. El que se sienta más cómodo trabajando a gramos, pues bueno, transforma todo a gramos y hace sus relaciones. Aquí tiene que dar igual. Entonces simplificamos todas las unidades y cuando multiplicamos 282,33 por 12 entre 44, vamos a obtener 76,99 miligramos de carbono. Luego, con esos miligramos, vamos a calcular el porcentaje de carbono, que serán 76,99 miligramos entre los 100,1 miligramos de la muestra y lo vamos a multiplicar por 100. Ese cálculo nos da 76,92% de carbono. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el agua. Ahora partimos de 115,50 miligramos de agua. Con la masa molecular decimos que en un mol de agua hay 18 miligramos de agua, en un milimol. Y en un milimol de agua hay 2 milimoles de hidrógeno. Y en un milimol de hidrógeno hay 1 miligramo de hidrógeno. Simplifico las unidades, multiplico todo lo de arriba entre 18 y eso me va a dar los miligramos de agua, de hidrógeno, que son 12,83 miligramos de hidrógeno. Luego, el porcentaje de hidrógeno van a ser esos 12,83 miligramos entre 100,1 miligramos de mentol, que es la muestra, multiplicados por 100. Eso es 12,82. Entonces ahora por diferencia vamos a hallar el porcentaje de oxígeno, restándole al 100% el porcentaje de carbono y de hidrógeno que calculamos. 100 menos 76,92 menos 12,82 me da 10,26% de oxígeno. Entonces ya tenemos la composición porcentual del compuesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomar una base de 100 gramos. O el que lo quiera trabajar con los 100,1 miligramos, ahí no hay problema porque entonces van a ser casi las mismas masas. Pero yo siempre recomiendo, después de tener la composición porcentual, una base de 100 gramos porque entonces las masas van a ser el mismo porcentaje. Entonces aquí tenemos los 100 gramos. Tenemos en los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. La masa sería de carbono 76,92, de hidrógeno 12,82 y de oxígeno 10,26.
sus pesos atómicos correspondientes, como aparecen en la tabla periódica. Yo lo estoy usando aquí redondeado, pero ustedes les recomiendo que usen los de la tabla periódica. Yo es aquí para acortar el tiempo resolviendo el ejercicio. Y vamos a calcular los moles de cada compuesto. Entonces vamos a dividir cada masa entre el peso atómico de cada uno. En el primer caso que vamos a dividir, 76,92 entre 12. En el segundo caso, 12,82 entre 1. Y para el oxígeno, 10,26 entre 16. Obtenemos en el primer átomo 6,41 mol de carbono. En el segundo queda igual, 12,82 moles de hidrógeno. Y de oxígeno obtenemos 0,64 moles. ¿Qué vamos a hacer? A escoger el menor, que en este caso es 0,64, para poder hallar la relación mínima de esos moles. Entonces es 6,41 entre 0,64, 12,82 entre 0,64 y el último sí da 1 porque es 0,64 entre 0,64. La primera relación tenemos que dar 10,01, la segunda relación tenemos que dar 20,03 y pues eso se redondea a 10 y a 20. Entonces la fórmula empírica del mentol es C10H20O. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la masa molar de esa fórmula empírica para relacionarla con la que me da el ejercicio, que dice que es 156 gramos sobre mol. Entonces vamos a hacer el cálculo de ese peso molecular. Tenemos 10 carbonos, 20 hidrógenos y un oxígeno. 10 por 12, 20 por 1 y 1 por 16. Acuérdense que esto es unidades de masa atómica. A veces no le estoy escribiendo las unidades para hacerlo rápido, pero estos serían 120 U más 20 unidades de masa atómica más 16 unidades de masa atómica. La suma de todo eso me da que es 156 unidades de masa atómica, que en masa molar puedo decir que es 156 gramos sobre mol. Entonces ahora dividimos el peso molecular de la fórmula molecular, que siempre me la da el ejercicio, entre el peso molecular de la fórmula empírica, que es el que acabo de calcular, porque primero tengo que hallar la fórmula empírica para calcular el peso molecular. 156 gramos sobre mol entre el que acabo de obtener, que casualmente también me dio 156 gramos sobre mol. Cuando hacemos esta división, ¿qué da? Da 1. Por lo tanto, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, no hay que multiplicarla por nada. Entonces, cuando les dé 1, eso es lo que quiere decir, que la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular. Tenemos entonces que la fórmula molecular del mentol es C10H20O. Entonces, no es complicado, porque la parte de hacer el cálculo de la fórmula empírica es lo más sencillo, pero si hacen mal la parte de la estequiometría, está todo mal. Mi recomendación, como se los dije anteriormente, calcular las composiciones porcentuales, porque la composición se mantiene independientemente de la cantidad de compuestos que ustedes tengan. Y ya de en adelante sí trabajar como les he venido trabajando con la tabla, porque es mucho más fácil para organizar los datos y no tienen que estar perdiendo tiempo en estar yendo atrás a las hojas de atrás para ver cuántos moles o cuánta masa han ido calculando. Espero me hayan entendido, espero les sean de gran utilidad, y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y regálanos un like.